Hola, buenas tardes. Soy Laura Aldana y voy a explicarles sobre el sustento dentro del texto académico. Siempre que nosotros queremos realizar un documento que tenga un sustento teórico, es importante que pongamos las fuentes de consulta y que demos crédito al autor que estamos revisando o el cual nos está sirviendo para dar valor a las opiniones que estamos nosotros emitiendo en ese documento. En ese sentido, es importante utilizar esas referencias o realizar esas referencias de manera adecuada. Cuando se incluye conocimientos producidos por otros, se debe dar crédito al autor. Hay dos maneras de incorporar material ajeno. Puede ser la cita o puede ser la paráfrasis. La cita. Como ustedes saben, una cita es incorporar material textual ajeno en un trabajo. Recuerden que cuando hablamos de textual hablamos que debe ser exactamente tal y cual como transcribirlo exactamente como lo hace el autor, incluyendo faltas de ortografía o palabras no tan formales. Nosotros tenemos que copiar tal y puntuación todo tal y como lo hace el autor. Debe ser con absoluta fidelidad el original. Las razones que tenemos para citar es que la información se relacione con el tema, que la información avala lo que dice el autor, que el autor citado exprese la idea o la información contundente, que la información sea inusual y se requiera que haya un aval para que la acepte, o que la cita exprese un punto sobre el cual se está en desacuerdo y al cual se quiere criticar expresamente. Entonces nosotros citamos porque hay una persona experta en el tema que nosotros queremos hacer mención, ya sea para tener una opinión de acuerdo a nosotros o para también poner una opinión en contra. Hay dos diferentes tipos de citas. Las citas cortas que tienen menos de 40 palabras y las citas largas que tienen más de 40 palabras. En relación a estas citas es el formato que tendremos que dar a cada una de ellas. La cita corta se va a incorporar en el texto. Se va a encerrar en comillas dobles. Al inicio de la cita se indica el primer apellido del autor y el año entre paréntesis. Eso puede ser al inicio o al final de la cita, no necesariamente tiene que ser al inicio. Yo voy a poner la cita y una vez que la concluya, abro paréntesis y puedo poner el primer apellido del autor y el año entre paréntesis, o también puedo ponerla antes de la cita. Se incluye entre paréntesis al final de la cita el número de página de donde está localizada la cita textual. También no necesariamente tiene que ir al final. Nosotros podemos poner al final de la cita el nombre del autor, podemos poner el año y poner la página donde está localizada la cita. Esto estamos hablando de las citas cortas y que son, la cita dijimos que es el texto tal y como de manera fidedigna como lo puso el autor. Un ejemplo de una cita corta. Vamos a ver este párrafo y en este párrafo se incluye esta cita. Es una cita corta porque mide menos de 40 palabras. Y aquí esto es lo que hace el autor del párrafo, incluye la cita de esta manera, sin romper la lógica del párrafo, pone de acuerdo con Bárcenas, o sea, no está rompiendo la fluidez ni la coherencia del párrafo, y aquí pone el nombre del autor y el año, copia textualmente lo que dice ese autor, lo pone entre comillas y le agrega la página. Esta sería una forma. Aquí en este ejemplo, como usted no va en negritas, aquí solamente lo puse para resaltar, pero debe de ser de la misma letra que tiene el texto, debe ser del mismo tamaño y no va en negritas. Solamente lo que la distingue son las comillas. Ahora, también yo podría haber puesto, en lugar de poner el apellido y el nombre antes, lo puedo poner al final de la cita, poner el paréntesis, nombre, el apellido, perdón, el año y la página al final de la cita. Y entonces aquí queda, pero aquí se pone así para poder que le dé una secuencia. Pero si no, puedo acomodar la cita de otra manera y poner solamente el apellido, el año y el nombre. Siempre que son citas textuales deben de llevar, perdón, el nombre es el apellido, el año y la página.
Y siempre que sean citas textuales, es importante que pongan la página. En cambio, las citas largas tienen otro formato. Estas se separan del texto en un bloque independiente. Tienes que usar fuente menor a la que ya estás usando. Si estás usando Arial, por ejemplo, Arial 12, va a ser la cita tendría que ser Arial 10 o 11. Entonces tienes que usar que sea menor el tipo de fuentes. Debe haber sangría en todo el bloque. No se deja sangría al inicio del párrafo. En párrafos adicionales se sangra la primera línea. Se escribe a doble espacio y se cita el apellido del autor, la fecha de la obra y el número de página entre paréntesis después del punto final. Esto estamos hablando de una cita larga. ¿Cómo sería aquí el ejemplo? Pueden ver aquí el párrafo, aquí está lo que escribe el autor del párrafo, aquí también es lo que dice el autor del párrafo, y esto lo de la cita. Como ustedes pueden ver, la cita queda con un tabulador, queda con sangría, queda hacia adentro, tiene la letra más pequeña del resto del texto, y aquí le ponen, no tiene comillas, aquí, y tenemos el apellido del autor, el año y la página. ¿Sí? Entonces, eso sería cuando tenemos una cita que tiene más de 40 palabras. Recuerden que ustedes pueden contar las palabras, seleccionando en Word, por ejemplo, seleccionan la cita y en la parte de aquí de abajo les dice la cantidad de palabras que tiene. Ahora, ¿cómo sería si estamos hablando de una paráfrasis? La paráfrasis expresa una idea y los detalles que la acompañan. La mejor manera de hacerla suele ser leer el texto original, comprender perfectamente la idea, olvidarse de cómo estaba expresada y tratar de redactarla con nuestras propias palabras. Para que el parafraseo no constituya plagio, se debe indicar la fuente desde donde se sacó la información. Entonces aquí es importante que en la paráfrasis nosotros vamos a poner la idea del autor, pero con nuestras propias palabras. Pero tenemos que mencionar quién fue el autor, porque el hecho de que yo le haya convertido a mis palabras no quiere decir que sea mi idea, sigue siendo la idea del autor. Entonces es importante también respetar esa situación, ¿verdad? Recuerden que si no damos crédito a las ideas del otro, estamos cometiendo plagio. Y el plagio es hacer uso de las ideas y palabras de otros sin acreditar de manera explícita de dónde provino esa información. El formato que debe tener, si es un solo autor, se escribe el apellido del autor y entre paréntesis la fecha. Aquí no hay que poner el número de página, tampoco hay que cambiar de número de tamaño de letra y tampoco hay que cambiar de letra. Solamente es seguir la idea completa y agregar solamente el nombre de él, el apellido del autor y el año. Como ustedes pueden ver, aquí está la idea y solamente esto es lo que dice el autor del párrafo y aquí está lo que dice lo que es la idea del autor, pero con las palabras de la persona que escribió el párrafo. Aquí está otro ejemplo. Esto que señale de negro es la idea o la idea principal de la persona que escribió el párrafo y aquí está lo que dice de quien se está sustentando, que es Bárcenas 2005, y aquí solo lo único que hace es poner la misma idea de él, pero con sus propias palabras. Tanto la cita como la paráfrasis, si son de dos autores, hay que poner Álvarez, este símbolo, o sea, el primer apellido, este símbolo, el segundo apellido y el año, ¿sí? Si fuera cita, además tendríamos que agregarle la página. En este caso, hay que agregarle solamente el año, ¿sí? También dice, si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha. Es decir, que si yo pongo, como en el caso anterior, si yo pongo el autor, bueno, aquí también tiene los apellidos y la fecha, el año. Aquí también igual tengo el autor y el apellido y el año, pero creo que en el ejemplo anterior, sí, está igual, tengo el autor y el año.
Pero a veces se puede poner aquí el autor y acá al final el año, también es válido. Siempre es importante que incluya las fuentes que se utilizaron para sustentar el documento. Se presentan en orden alfabético por apellido y si es del mismo autor se ordenan cronológicamente. Eso sería entonces lo que quería compartirles en relación al uso de las citas para que ustedes lo tomen en cuenta en entregar sus trabajos y puedan referenciar de manera correcta y además sean honestos en lo que es dar derecho a la persona que está sustentando nuestros documentos, a tener unos documentos honestos académicamente y además también sustentados con teoría, que les da validez científica a este documento. Bueno, eso es todo. Mi nombre es Laura Antonia Aldana Ortiz, mi correo lauraantonia@gmail.com para cualquier duda.